Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad de Latinoamérica, de Solasi, a todos los fellows y residentes en formación. Mi nombre es Gustavo Pedernera, que soy cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular acá en Buenos Aires, Argentina, y soy director del boletín de ProEducar de Solasi. En este que es el sexto encuentro de ProEducar vamos a estar abarcando un tema de semejante relevancia en nuestra práctica diaria y que juega un rol protagónico en la decisión y en el tratamiento de muchos casos desafiantes, como son los dispositivos e imágenes invasivas coronarias. Tengo dos consideraciones para hacer. Una de ellas es que cuentan con un panel de preguntas y respuestas en las cuales las podrán ir efectuando y que las vamos a ir desarrollando a lo largo de las charlas y van a ser contestadas al final de cada sesión. Y el segundo es que pueden seleccionar el idioma de preferencia entre portugués y español. Quiero agradecer profundamente a los directores de ProEducar, a todas las áreas de Solasi y a Medtronic por permitir llevar a cabo la realización de todos estos encuentros. Bien, además tengo el enorme placer y honor de contar con dos coordinadores que son expresidentes de Solasi, como es el doctor Pedro Hidalgo de Venezuela, y que es el actual secretario de la sociedad, y el doctor Expedito Rivero de Brasil, que es expresidente de la sociedad. Y tres disertantes de lujo, en los cuales vamos a poder disfrutar de toda su experiencia y expertise en este tipo de tratamientos que vamos a difundir en el día de hoy. Así que Pedro, te doy la palabra para que puedas continuar. Muchas gracias, Gustavo. Qué alegría, qué honor, qué felicidad tenerlos hoy aquí. Es para mí, como secretario de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, un gran honor de participar en esta actividad 100% educativa. Es realmente importante saber que a pesar de que ya han pasado más de 35 años del inicio de las intervenciones coronarias percutáneas, es la lesión calcificada un desafío que se mantiene en el tiempo. En realidad, las lesiones calcificadas son marcadores de severidad de la enfermedad coronaria. Muchos son los dispositivos de los cuales nosotros hemos echado mano durante todos estos años, pero en este día vamos a hacer énfasis en las técnicas de aterectomía rotacional, técnicas de ablación, técnicas interesantes que han evolucionado durante todos estos años y que nosotros tenemos que darles hoy el sitio exacto que merecen y en dónde estamos hoy en términos de todas estas técnicas. Para eso vamos a tener un grupo de médicos que nos van a acompañar y que van a hacer una actividad muy interactiva, tremendamente ágil. Hoy comenzamos con un caso clínico. Ese caso clínico lo va a presentar el doctor Evandro Martins Filho. Evandro es cardiólogo intervencionista de la Santa Casa de Misericordia de Maceió, Brasil. Vamos a iniciar entonces con el doctor Evandro. Bienvenido. Preséntenos su caso clínico, por favor. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui participando desse evento da Solasi ProEducar. E só mais um segundo, eu vou compartilhar aqui, sem mais delongas, aqui a minha apresentação. Conseguem ver? Sim. Sim. Então, inicialmente, hoje o tema principal hoje é a aterectomia, né, o tratamento das lesões calcificadas.
e me pediram para apresentar um caso. A ideia é a gente fazer a introdução do caso, mostrar a angiografia coronariana, e depois vão ocorrer algumas aulas sobre o tema, e no final a gente pode mostrar o desfecho do caso e realmente abrir margem para discussão, que eu acho que vai ser muito educativo. Acho que o motivo hoje maior é a educação, esse programa de educação continuada para os médicos médico informação e para os cardiólogos intervencionistas atuantes aí na área. Então, trata-se de uma paciente de 71 anos, sexo feminino, que foi submetida no passado, em 2013, a uma revascularização miocárdica com a ponte de mamária para DA, descendente anterior, sem SEC. Ela é hipertensa, dislipêmica e tem FA crônica. Tinha a função renal normal, a função ventricular esquerda preservada, e ela deu entrada no nosso hospital com a queixa de angina que vem crescendo e nos últimos meses que precederam a admissão dela. Na internação dessa paciente, ela foi submetida a uma cintilografia miocárdica, que mostrou uma extensa área de isquemia na região anteroseptal e na região lateral. E a gente levou ela para o Cath Lab e fez uma angiografia coronária. O cateterismo foi feito por via femoral, e a gente pode ver na anatomia, ela tem um tronco bem curto, uma circunflexa sem lesões significativas, e o que chamou a atenção para a gente foi que ela tinha uma lesão crítica no terço proximal da descendente anterior, e uma lesão que envolvia uma lesão ainda no segmento proximal para médio, que envolvia uma bifurcação com o primeiro ramo marginal, que a gente considerou importante. A gente observa o fluxo competitivo, que eu vou mostrar depois, a injeção pela mamária, e o que a gente vê aqui é provavelmente uma anastomose da mamária bem distal na ponta da descendente anterior. A coronária direita era um vaso com alguma calcificação, mas sem lesões significativas, e a gente pode observar a circulação colateral da coronária direita para a descendente anterior, através de várias septais, que uma projeção cranial, a gente consegue ver a ADA enchendo por colateral, oriunda dos septais e desse ramo do agudo marginal por via epicárdica. E na injeção da mamária, a gente pode ver uma ponte de mamária atrética, atrofiada, e com anastomose lá no segmento bem distal da descendente anterior. Então, esse era o problema que a gente tinha. Essa paciente, ela evoluía com angina, com precordialgia e uma anatomia coronariana, algo que nos suscitou para algo mais complexo do ponto de vista de intervenção percutânea, pelo fato de ser uma lesão calcificada, o envolvimento de bifurcação, em uma paciente já operada, né? Então, provavelmente a solução para ela seria uma abordagem percutânea. Esse era o caso que eu tinha para mostrar. Depois a gente vai ver o desfecho dele, e a gente depois pode abrir para discussão, approach, de que forma realizar esse caso aí nas diversas realidades aqui da América Latina. Muy bien. Entonces, este es el caso que nos presenta el doctor Evandro. Es un caso tremendamente complejo. Es realmente interesante comentar
que la gran dificultad que existe en torno a las lesiones severamente calcificadas es que en principio es difícil diagnosticarlas. No pasan por desapercibidas en gran porcentaje, pero sobre todo el hecho de que no se pueda predilatar o cruzar la obstrucción es frecuente, y si se puede cruzar, el hecho de que los stents no puedan navegar adecuadamente o que se expandan de manera inadecuada van a impactar los resultados inmediatos y tardíos. De eso y de otras cosas más nos va a hablar nuestro amigo, un amigo de la Solasi, un amigo de la casa, el doctor José Álvarez, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista del Hospital Alemán y del Hospital Británico de Buenos Aires, director de la página web Solasi. Él nos va a hablar acerca de dispositivos para aterectomía, cómo y cuándo utilizarlos. Bienvenido, José. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Pedro. La verdad es un enorme placer estar aquí con ustedes y formar parte de este grupo con un caso que prima facie es extremadamente interesante y sobre el que supongo que vamos a armar una discusión más que interesante después. Bueno, todos saben, yo en realidad no tengo ningún conflicto de interés con respecto a este tópico, pero soy cardiólogo intervencionista. Como bien acabas de decir, el tratamiento percutáneo de las arterias coronarias severamente calcificadas es un desafío, con mayor riesgo de complicaciones, incluyendo posibilidades de subexpansión y mala posición del stent, pero también posibilidades de no poder dilatar la estenosis a pesar de utilizar balones de muy alta presión, imposibilidad a veces de avanzar un stent y de perder un stent dentro de una arteria coronaria cuando vemos que no lo podemos avanzar y lo queremos retirar para reposicionarlo o tratar de redilatar el vaso. También posibilidades de perforación y de disección. Solo para mostrar alguna de la evidencia tan abundante que hay en la literatura, este es simplemente un análisis del registro de reactividad plaquetaria de la DAP-DES, que todos conocen, son 8.582 pacientes, y en esta publicación, fíjense la diferencia en la evolución de los pacientes que tenían calcificación moderada o severa por hemodinamia simplemente y sin un laboratorio de control con respecto a aquellos que no tenían calcificación. La evolución de este 30%, que son los pacientes calcificados, fue claramente peor que la evolución de los pacientes que no tenían calcificación. Y esto se fue a expensas de una mayor tasa de infarto y de una mayor tasa de una nueva necesidad de revascularización del vaso culpable. En este grupo, en este 30% de estos 2.000 y pico de pacientes, la tasa de utilización de aterectomía fue de alrededor del 5.7%. Y las mujeres, cuyas arterias, todos sabemos, son un poco más complicadas, estoy hablando exclusivamente de las arterias, la calcificación es también un indicador de peor pronóstico. Esto es un metaanálisis de 26 estudios que fue publicado hace 4 años. Fíjense la diferencia en evolución cuando el punto final incluye muerte, infarto de miocardio y necesidad de nueva revascularización, y cuando el punto final incluye muerte, infarto de miocardio o probable trombosis del stent. Esta es una clasificación muy básica de los diferentes tipos de calcificación arterial, en donde lo que quisiera es recordarles que los mecanismos fisiopatológicos de depósito de calcio en la calcificación de la íntima y en la calcificación de la media son absolutamente diferentes. En la calcificación de la media, el mecanismo predominante es metabólico. Bueno, no lo vamos a explicar con detalle porque no tenemos tiempo y no es el tema. Pero en la calcificación de la íntima, que es lo que se da predominantemente en las arterias coronarias, la calcificación es consecuencia de un proceso inflamatorio. Eso lo sabemos todos bien, además por los estudios de tomografía computada. Cuando hay calcificación, hay inflamación y hay riesgo de síndromes coronarios agudos.
Para mostrarlo más esquemáticamente, la calcificación coronaria siempre va atada a un mecanismo inflamatorio, con citoquinas liberadas por los macrófagos, células espumosas que disparan la actividad de células que son muy similares a los condrocitos, y estas células similares a los condrocitos son los que disparan el depósito de calcio. Primero, en forma de microcalcificaciones, micronodulillar, que solo se ven histológicamente, ahora se pueden ver también por tomografía de luz óptica, pero también se pueden ver, después estos van haciendo conglomerados más importantes y aparecen las macrocalcificaciones. Perdón. Ahí el calcio se puede ver muy bien, como dijimos recién, en la tomografía computada, en la angiotomografía coronaria, que la verdad es que se ve como áreas de hiperatenuación, menores a 1 milímetro cuadrado, ya se pueden distinguir, y la ventaja es que no invasiva, se ve muy bien, se puede hacer un score de calcio, que es pronóstico, y se ve la calcificación a lo largo de los vasos y calcificaciones puntuales. La angiografía, como dijo Pedro, es un mal método para ver la calcificación. Se ven calcificaciones severas. En general uno define como calcificación severa cuando ve todo el trayecto, los dos bordes de la arteria, independientemente del movimiento. Pero bueno, es el método que tenemos todos los días en el laboratorio de hemodinamia para ver calcio. El ultrasonido intravascular permite la detección de calcio superficial y profundo. Eso es realmente muy útil. Permite ver la distribución, la localización, la longitud y sobre todo el área de distribución. Tiene algunas limitaciones, y es que a veces la ventana acústica es tan grande que el calcio profundo no se puede ver, no permite ver las microcalcificaciones, y a veces no se puede medir por esto. Por esto en calcificaciones muy densas no se puede medir el espesor del calcio, ¿sí? Sin embargo, para todos el ultrasonido es un elemento que tenemos disponible todo el tiempo en el laboratorio, y bueno, podemos recordar esto, y es que la extensión circunferencial mayor a 180 grados, esto hay más de un estudio que lo certifica, se asocia con una menor área final del stent y una mayor excentricidad final del stent. Para los que tengan la posibilidad de hacer tomografía de luz óptica, es un excelente método con altísima resolución, se puede medir el espesor del calcio, se puede hacer un gradiente cuantitativo del calcio, ahora vamos a ver, teniendo en cuenta la distribución, la localización, el espesor, el área, el volumen. Se pueden ver microcalcificaciones, pero como el método tiene poca calcificación, tiene poca penetración, tiene una poca posibilidad de ver en profundidad lo que está pasando en la pared de la arteria. El calcio que va a requerir algún tipo de tratamiento por aterectomía es el calcio superficial, sobre todo el calcio circunferencial y el calcio nodular. En general, los depósitos profundos de calcio que dejan la íntima más o menos libre no requieren sistemas de aterectomía y pueden ser bien tratados con angioplastia convencional. Pero el calcio superficial y el calcio nodular es el que va a complicar la angioplastia, la colocación de un stent, y es el que debemos considerar para algún método de aterectomía. Este es un score de tomografía basado en la tomografía de luz óptica, que considera el ángulo máximo de calcio, si es menor de 90 grados, de 90 a 180 o más de 180, si es mayor a 180, como lo que decíamos para el ultrasonido, 2 puntos, el espesor, 1 punto, si es mayor de 0,5, y la longitud también, y un score de 4 es claramente indicación de que uno debe entrar de comienzo de angioplastia con un sistema de aterectomía, y esto es simplemente un acrónimo para recordarlo. Vamos a hablar de Rotablator. Rotablator fue el primer sistema de aterectomía. En realidad tuvimos uno antes. Yo tengo muchos años en esto y recuerdo haber usado el catéter el aterótomo de Simpson, que era aterectomía direccional. Pero bueno, después desapareció, después hubo un nuevo modelo, pero
La verdad es que el sistema más utilizado es el rotablator, que es la aterectomía rotacional. Fue diseñado por un físico en el año 1988 y en el año 93 recién fue aprobado para el uso en coronarias. Tuvo dos o tres recalls por problemas con la guía y con el espiral que mueve la oliva, pero bueno, después el sistema se fue perfeccionando y inclusive tenemos ahora un sistema nuevo. El rotablator consta de una oliva elíptica que tiene, la oliva es de níquel, que tiene cristales microscópicos en la mitad anterior y de diamantes. Esto va conectado a un sistema, por un tubo metálico, va conectado a un sistema que es el Advancer. El Advancer es el que nos permite, la oliva va conectada aquí adelante, el Advancer tiene un botón que nos permite avanzar o retroceder la oliva. Y el Advancer es el que mueve en realidad el tubo y la oliva, y el Advancer está conectado a una consola central que es alimentada por aire comprimido. Con la consola uno regula los modos de funcionamiento, el de realizar aterectomía o el Dynaglide, y la fuerza de la compresión, con lo cual se regula la velocidad de ablación, la velocidad a la cual gira la oliva. Todo esto en el modelo viejo se maneja desde un pedal. En el modelo nuevo, ahora vamos a ver, los controles están todos puestos en el Advancer, y corre la oliva por una guía, que es un monofilamento de acero inoxidable, que tiene en realidad un spring coil recién en la punta. Es muy importante que la oliva jamás contacte con este spring coil porque la va a deshilachar. Este es el modelo nuevo, desapareció el pedal y los controles están todos directamente en el Advancer. Cada microdiamante mide unos 20 micrones más o menos, pero solo sobresalen de la oliva unos 5 micrones, y el sistema funciona por el corte diferencial. No ablaciona los tejidos blandos y sí los duros. Yo recuerdo haber ido a algún congreso donde me hacían poner el dedo sobre una cáscara de huevo y pasaban la oliva entre el dedo y el huevo y se comía la cáscara del huevo, pero no lastimaba la yema del huevo. Yo sugiero hacerlo con una tiza y no con un huevo para probar que es un poco más limpio. Se ablaciona, como dijimos, el tejido duro, pero no el tejido elástico, y se producen micropartículas que con buena técnica están entre los 5 y los 10 micrones, más o menos el tamaño de un glóbulo rojo. La evidencia más importante del rotablator, perdón, este es un pequeño videíto que si funciona nos muestra cómo la oliva va ablacionando. Con respecto a la técnica no me voy a meter porque forma parte de la charla que sigue a esta, pero uno va ablacionando hasta que logra atravesar la lesión. Esos son los pasajes para atravesar la lesión, y después hace 1 o 2 pasajes finales de pulido de la lesión. El punto con el rotablator es que si uno quiere lograr más diámetro dentro de la arteria, tiene que sacar esa oliva y cambiar por una oliva más grande. En general, la oliva más chiquita es de 1.25, la más grande de 2.5. Uno empieza con olivas chicas y las va agrandando, pero esto tiene mucho que ver con el diámetro de la arteria. Igual no vamos a entrar así muy específicamente en estas cosas técnicas. Bueno, como les dije, la evidencia más reciente viene del estudio del Rotaxus. Es un estudio randomizado, interesante, 2 grupos, uno a angioplastia con balón y stent taxus, y otro a aterectomía rotacional en todos los pacientes y stent taxus, ¿no? No hubo, se completó en 217 pacientes 2 años de seguimiento, y hubo seguimiento angiográfico a los 9 meses, el cual fue hecho en un porcentaje bastante alto de los pacientes. No hubo en este estudio diferencias significativas en cuanto a eventos cardíacos mayores en el seguimiento a 2 años en los dos, entre el grupo de angioplastia convencional o de angioplastia disparada sobre aterectomía rotacional. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes. Hubo mayor tasa de procedimiento inicial en el grupo de rotablator, 92% versus 83%. Hubo mayor ganancia inicial en el grupo de rotablator. También hubo mayor pérdida en el seguimiento del lumen en el grupo de rotablator por mayor irritación de la pared, probablemente.
y eso llevó a la evolución similar a los 2 años. Pero tener en cuenta que hubo un 8% de cruzamiento de la rama de angioplastia convencional hacia la rama de aterectomía, porque se consideró que el paciente necesitaba aterectomía, no se podía tratar con angioplastia convencional, que fueron calcificaciones moderadas y severas, pero las calcificaciones muy severas se excluyeron y hubo mucha calcificación de calcificaciones moderadas, y que este estudio lo que explora es una utilización rutinaria de rotablator y no otras. No vamos a entrar en muchos detalles con respecto a la técnica, solo mencionar que últimamente estamos usando velocidades bastante menores a las que usábamos antes. En general se usan velocidades de entre 160 y 170.000 revoluciones por minuto. Se hacen runs bastante cortitos, el movimiento es el pecking, el ir golpeando la placa, y hay que evitar las desaceleraciones. Hay algunos nunca debe contactar la oliva con la punta de la guía, nunca dejar la oliva dentro de la lesión, nunca operar sin salina, y una de las complicaciones más temidas y que a todos nos ha pasado alguna vez es la oliva atrapada dentro distalmente a la lesión, y esto es realmente un problema, pero tiene soluciones. Las complicaciones más importantes son el bajo flujo o no reflujo. Afortunadamente con buena técnica se dan rara vez, el atrapamiento de la oliva, las perforaciones coronarias, la disección, el bloqueo auriculoventricular. En general con atropina esto se soluciona, y hay bastante publicado, pero son la mayoría registros, pocos estudios grandes y randomizados, nada más que el Rotaxus. Ahí ustedes pueden ver las tasas de disecciones y de perforaciones, pero les quiero nombrar que es el registro americano de angioplastia. Fíjense que del año 2009 al 2010, comparando con el 2015 a 2016, la tasa de uso aumentó del 1.2 al 2.5%, con lesiones más complejas, y sin embargo la mortalidad se mantuvo baja, el infarto de miocardio también se mantuvo bajo, el taponamiento, la disección y la perforación realmente son cifras que con buena técnica son bastante aceptables para esto. En las mujeres con arterias finas, más pequeñas, en general hay un poco más de complicaciones que en los hombres, y esto debe tenerse en cuenta cada vez que uno decida hacer rotablator en una mujer. Esto es una ayuda a memoria que creo que va a ser mostrado después, y simplemente tener en cuenta esto como guía, y es que el uso principal de la aterectomía rotacional es para modificar atributos físicos de la placa, y no como procedimiento de angioplastia final. Es para modificar la placa y después hacer una correcta colocación del stent. El otro sistema de aterectomía que les quiero presentar es el de la aterectomía orbital. El sistema es una corona diferente, es una corona excéntrica también con púas de diamantes que vienen en un único diámetro de 1.25, ahora vienen, creo que hay un modelo diferente, y lo interesante es que se mueve elípticamente. Entonces tiene un doble mecanismo de corte, pule aquí y pule hacia adelante y atrás, se mueve elípticamente y puede lograr un diámetro máximo de 1.8 milímetros. Esto corre por una guía que se llama guía Viper. El sistema comercialmente disponible es el Diamond Black 360. En Argentina no lo tenemos, yo no tengo experiencia personal con aterectomía orbital, sí con rotablator. Y nuevamente, con esto el objetivo principal es modificar la placa y el calcio. La técnica es muy importante acá porque, como les dije, combina el corte bidireccional con la fuerza pulsátil, y las partículas que se desprenden con buena técnica normalmente son aparentemente un poco más pequeñas que las que se desprenden del rotablator. La técnica de funcionamiento es básicamente esto. Fíjense qué interesante, va haciendo un movimiento elíptico y va puliendo y cortando la placa. Se puede avanzar, se puede retroceder. Y en la medida en que uno va modificando la velocidad a la que mueve el sistema y la velocidad a la que avanza el sistema,
se va modificando también el movimiento elíptico de la corona y entonces se va modificando el diámetro de corte. Esta es una diferencia entre lo que es una aterectomía rotacional y una aterectomía orbital. La aterectomía rotacional ocupa el centro de la arteria y la oliva pule en esta dirección, siempre unidireccional. La aterectomía orbital se va moviendo en forma elíptica dentro de la arteria y de esa forma va puliendo el calcio. Y como les dije antes, la velocidad a la cual uno avanza esa oliva es importante. Si uno la avanza muy rápidamente, corta menos y la velocidad de avance. Y después el sistema funciona en dos velocidades, a 80 o 120.000 revoluciones por minuto, y eso también modifica la capacidad de corte. En general lo que se recomienda es empezar a baja velocidad y solamente y con un movimiento muy lento hacia adelante, y solamente si uno no tiene un buen resultado a baja velocidad, entonces explorar la alta velocidad. Lo que produce es una modificación del calcio profundo, y eso permite fracturar el calcio y una mejor dilatación y colocación del stent, y como les dije antes, las partículas son bastante pequeñas, aunque dependen en mucho de la técnica. Los porcentajes de disección o de perforación son relativamente bajos. Hay algunos estudios interesantes que comparan aterectomía rotacional con aterectomía orbital. En general son observacionales, son retrospectivos, no hay estudios randomizados. Estos les voy a mostrar los tres más importantes que yo encontré en la literatura, que son el COAPT, que es un registro multicéntrico de 5 hospitales de Nueva York. Es un registro sin core lab y sin IBUS o OCT de rutina previamente. Ellos encontraron, es el único que encontraron menos infarto de miocardio y menos mortalidad para la aterectomía orbital. Este estudio es del grupo que más ha publicado, es del grupo de California que más ha publicado sobre esto, y que creo que más lo usa. Después está el registro del estado de Michigan, de los 48 hospitales de Michigan, con un propensity score matching y también sin core lab y sin imágenes intravasculares de rutina. No encontraron diferencias ni en MACE, ni en perforación, ni en disección, ni en incidencia de no reflow. Y este es un registro también bastante grande de los hospitales de veteranos de los Estados Unidos, con las mismas conclusiones que el anterior. Esto es sin diferencias en MACE, en perforación, en disección y en no reflow. Y esto es bastante interesante, ya estoy terminando. Esto es un estudio que está ongoing, el Oracle, que lo que va a hacer es explorar el impacto. Esto sí es un prospectivo randomizado, y va a explorar el impacto de aterectomía rotacional o aterectomía orbital sobre la microcirculación, midiendo como primary outcome el índice de resistencia microcirculatoria y como outcomes secundarios, niveles de creatinasa, de troponina, la FFR, etc. Bueno, nada, simplemente mencionarlo para seguirlo, porque los resultados de este estudio, repito, prospectivo y randomizado, van a ser realmente interesantes. Y esto sí es lo último que les muestro. Este es un capítulo bastante interesante y es otra cosa que creo que tenemos que seguir en la bibliografía. Este es un estudio piloto de un grupo español que se publicó recientemente en esta revista nueva que es Interventional Cardiology, que es el órgano intervencionista de la revista española de cardiología, sobre el impacto de la aterectomía en el tratamiento de lesiones de bifurcación moderado o severo. Y creo que esto va a haber que recordarlo cuando discutamos el caso que nos acaban de presentar. Esta gente randomizó a una estrategia estándar o a aterectomía rotacional con más stent provisional, bifurcaciones 100, 110 o 010, ¿sí? Con ángulos de bifurcación variables, menores de 70 y mayores de 70. Y lo que encontraron es que cuando ellos hacen aterectomía rotacional, o sea, disminuyen el volumen de placa del vaso principal con algún método de aterectomía, encuentran que tienen significativamente menos compromiso del vaso lateral y menos necesidad de tratar el vaso lateral. La verdad es que esto es interesante, esto es un estudio piloto, pero creo que son conceptos que hay que seguir. Como mensaje final es el problema de
lesiones coronarias calcificadas realmente va a aumentar porque la población nuestra va a ser cada vez más compleja, con más diabetes y cada vez más añosa. Las técnicas de imágenes son importantísimas y mejoran los resultados, de esto no hay ninguna duda. Estamos pendientes, o está en un capítulo abierto para la litotripsia y el láser. El láser nunca termina de encontrar su lugar. La aterectomía debería ser usada siempre en pacientes con calcificación severa. La aterectomía inicial consume menos tiempo y contraste que cuando uno empieza a hacer aterectomía porque no pudo dilatar la arteria, no pudo pasar el balón, no pudo pasar el stent. Y el hecho de usar aterectomía rotacional orbital depende básicamente de la disponibilidad de esos centros y de la experiencia. Podríamos decir, es un maybe, podríamos decir que la aterectomía rotacional tendría algunas ventajas en lesiones ostiales, en vasos pequeños y en vasos muy tortuosos, porque hay una guía floppy que permite navegar mejor a la oliva, y que la aterectomía orbital podría ser preferible en vasos de gran calibre, cuando hay más necesidad de modificar más profundamente la placa, o cuando hay disfunción ventricular izquierda, porque las partículas o las micropartículas parecen ser menores que las que se disparan con el rotablator. Creo que me excedí un poco del tiempo, pido disculpas, pero quería llevarles todo esto. Muchísimas gracias, José. Muy completa tu conferencia, como siempre nos tienes acostumbrado. Nos has puesto en contexto acerca de los aspectos fundamentales de las terapias ateroablasivas. Y en términos de la aterectomía rotacional, nos has hecho una comparación útil con la evidencia disponible en relación a la aterectomía orbital. Pero ahora necesitamos que el doctor Franklin Hanna, quien es cardiólogo intervencionista. Pedro, ¿me ouve ahí? Eso. Bienvenido, Padre. Desculpe a todos, que estaba en otra sesión agora y no estaba presente. Mas na apresentação de José, parabenizo, e para mim a mensagem mais importante que há no penúltimo slide, que se coloca que se deve ir, se pensar, ir primeiro com o rotablator e não se tentar fazer balão, fazer algo, porque depois você vai para o rotablator e os resultados são piores. Então, para mim, a mensagem mais importante de sua charla, se falou no seu das take-home message, é a ideia que você deve, se pensou, vá primeiro com o rotablator e não vá se pensar, tentar evitar, etc., etc., coisa que nós no passado hacíamos muito e que agora com os conceitos, com todas as evoluções técnicas que temos que aconteceram, podemos fazer rotablator com mais segurança do que acima no passado. Era isto. E desculpe novamente por não estar desde o começo. Bienvenido, doctor Expedito Rivero, a nuestro gran expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, formador de varias generaciones de intervencionistas en Latinoamérica. Y sí, es correcto, deberíamos hablar más en profundidad después de la modificación de la filosofía, de cuando tú comenzaste con entre otros, con la experiencia con rotablator, era una terapia de rescate. Ahora la hacemos como una preparación de la placa, como una filosofía de modificación de la placa para obtener mejores resultados. O sea, no en la carrera, no en la urgencia, sino ya planificada. Eso es interesante discutirlo en más detalle. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El doctor Franklin Hanna, cardiólogo hemodinamista, intervencionista especializado en OCT del Hospital San José y Clínica Confamiliar en Pereira, Colombia, nos va a
hablar acerca de cómo usar el Rotablator paso a paso. Bienvenido, doctor Franklin. Bueno, muy buenas tardes. Quiero dar las gracias al doctor Pedro Hidalgo. Es un placer poder compartir esto con un grupo de panelistas y coordinadores tan importantes como el doctor Expedito Rivero, el doctor Leandro, tremenda charla y conferencia que dio el doctor José Álvarez, y bueno, un caso muy complejo el que mostró mi amigo el doctor Leandro. Bueno, ¿cómo usar? Voy a hablarles, yo trabajo en oclusiones totales crónicas, que eso es lo que en la parte de Complex PCI, y trabajo mucho con IBUS, y bueno, la aterectomía rotacional es una pasión. Y para comenzar todo este trayecto de trabajar en oclusiones totales crónicas, nosotros llevamos algo así como 6, 7 años trabajando con aterectomía rotacional. Entonces yo creo que es el inicio del tratamiento de la enfermedad compleja para poder llegar ya y tener mayor experiencia para trabajar con oclusiones totales crónicas. La definición, ya como lo comentó el doctor Álvarez, ya es una terapia que desde el 89, ya desde el 93, que fue aprobado. La aterectomía rotacional es un procedimiento de intervencionismo que usa un dispositivo diseñado para realizar ablación de una placa aterosclerótica, produciendo micropartículas menores de 5 micras que después van al sistema retículo endotelial. La aterectomía rotacional produce ablación de una placa fibrocálcica, una placa dura, respetando las placas elásticas o las placas suaves. Entonces, estos son los componentes del Rotablator. Como podemos ver, el pedal del lado izquierdo tiene 2 pedales, un pedal del lado derecho pequeño que activa y desactiva el Danaglide, que es un sistema de rotación para poder retirar y disminuir la fricción de la oliva, y un pedal principal que es el del izquierdo, que es el que activamos la oliva, el Rotabur, para poder hacer aterectomía rotacional. A mano derecha la consola, que tiene un screen que nos muestra la velocidad o las revoluciones por minuto, el screen de la izquierda, a la que tenemos que hacer un contador que nos lleva el conteo del tiempo del evento, acá un tiempo total de terapia. Podemos ver un tacómetro que nos mide la presión que manda, la consola manda hacia la turbina del avanzador, un regulador, el switch de encendido, y el avanzador, que donde conectamos el Rotalink Burr. Podemos ver que él tiene una perillita que es con la que soltamos, liberamos, avanzamos y retrocedemos para poder hacer y mover el Rotabur, que es el eje flexible, el eje con que vamos a mover la oliva, ¿verdad? Por acá, por la parte trasera, que se ve en la parte izquierda, sale la guía Rotawire, y que tiene un freno o un torque. Y aquí es donde encajamos en este espacio, que es el Wire Clip Torque, donde el muelle de donde se guarda donde tiene un freno para evitar que la guía se salga de la coronaria o no. 3 conectores, que más adelante los vamos a explicar. Una para la fibra óptica, que es el que nos regula la velocidad acá, a lo que regulamos, y que nos va a dar la velocidad de las revoluciones por minuto. Uno donde conectamos una solución con suero fisiológico, o una solución ya preparada, ya como es el Rotaglide. Y acá tenemos otro cable que conectamos del cable donde va a salir de la consola, lo conectamos a la consola, y donde sale el aire comprimido o el nitrógeno para poder mover la turbina bueno, el Rotalink Burr es un catéter de Boston Scientific. Ya comentó el doctor sobre una oliva recubierta de níquel, unida a un sistema, un eje flexible de 4.3 French cubierto por un introductor de teflón, más o menos. Podemos ver que tiene incrustaciones de diamante, entre 2.000 a 3.000 incrustaciones de diamante, siendo estas incrustaciones de más o menos 20 micras con una protrusión de 5 micras. La parte de atrás es suave y esa no realiza aterectomía rotacional. Al final de la parte trasera del Rotalink es donde se ajusta o se conecta con el avanzador. Y el borde del Rotalink.
¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para el procedimiento? Una agregación plaquetaria, una adecuada hidratación del paciente, preferiblemente descontinuar betabloqueadores, aunque hay estudios que han mostrado que llevan con betabloqueadores de los pacientes, y dentro del procedimiento una anticoagulación, preferiblemente un ACT por encima de 250. Sin embargo, hay estudios como el STEPPER que mostró mantener anticoagulación con ACT entre 300 y 350 cuando son este tipo de procedimientos de alta complejidad. El uso de marcapaso transitorio, hay un estudio que publicaron quiénes son los pacientes que tienen necesidad de colocar un marcapaso transitorio, porque aquí hay que sopesar el riesgo-beneficio. Si colocar el marcapaso transitorio aumenta un riesgo de perforación, taponamiento cardíaco, lo que llevaría a riesgos, aumentar el riesgo de mortalidad. Entonces, por el otro lado, el riesgo de sangrado también. Entonces, en este estudio demostraron que aquellos pacientes que tenían compromiso de la coronaria derecha, que se hacía esterectomía de la coronaria derecha, más del 50% de ellos presentaban anormalidades de otros trastornos de la conducción, igual a aquellos pacientes donde la circunfleja era dominante. Entonces, ¿dónde se recomienda? Esto todavía es una pregunta que es muy contradictoria porque muchos colegas y muchos servicios en el mundo prefieren trabajar sin marcapaso transitorio y responden ante los eventos que pueda presentarse, hace bradicardia, colocan atropina, hacen maniobras. En este estudio solamente tuvieron un paciente que tuvo una muerte. Sin embargo, profilácticamente se recomienda entonces para coronaria derecha y para circunfleja dominante. No se necesita para otro vaso como descendente anterior o una diagonal. Lista de chequeo que tenemos que tener. Protocolos de aterectomía rotacional. Como comentamos anteriormente, hoy en día ya no se hace el debulking 1 a 1, ya estudios como el STRATAS mostraron que estos pacientes aumentan más los biomarcadores cardíacos y todo eso, y por eso es que hoy en día usamos relación máximo 1 oliva entre 0,5 más o menos y máximo 0,7, porque lo que hacemos es una preparación de la placa y que después vamos a aplicar terapias coadyuvantes como la angioplastia usando balones de alta presión e implante de stent. La selección del catéter guía, preferiblemente catéteres que no tengan mucha curva, como para la izquierda el CLS, el XB, el BODA, y para la derecha JL o multipropósito. Dependiendo de los catéteres, también de la casa comercial de los catéteres, se puede pasar el catéter, la oliva a través de del catéter. Entonces podemos ver que un 6 French puede tolerar, en los catéteres que yo uso, el 6 French me pasa hasta una oliva de 1.5. Ya si yo necesito 1.75, tengo que pasar un catéter 7 French. Esto depende, como le digo, de la casa comercial con que se trabaja ya. Y ya 2, yo necesito un catéter de 8 French más o menos. Ahí. El RotaWire, tenemos 2 tipos de guía, la guía floppy y la guía con extrasopor, siendo que una guía de acero inoxidable de 0.09 y los últimos 2 centímetros, 2.2 son de 0.14, son spring coil. El uso de ellos depende también de la anatomía del paciente. La floppy preferiblemente cuando hay curva, cuando hay tortuosidad para evitar el sesgo y que se realice ablación solamente de un lado de la coronaria. Mientras que la extrasopor es la de utilidad más que todo en esas calcificaciones ortostiales o segmentos muy largos. El acrónimo DROP, que el DRIP, salida de la solución salina, activar, hay siempre que verificar, tener por lo menos el difusor a 300 PSI. La rotación, que es importante también, la calibración de las revoluciones por minuto. El avanzador, revisar siempre, soltar la perilla y mientras se está calibrando se va revisando y se mueve la perilla hacia adelante y hacia atrás para poder saber que está libre la oliva. Confirmar el freno de la guía para evitar que se pierda la guía de la coronaria. El posicionamiento de la guía. Para llevar la guía a través del catéter tenemos que hacerla sin activación, sin activar el sistema de aterectomía. Entonces va sin el encendido del pedal. Una persona, un colega, un compañero nos sostiene la guía mientras nosotros empujamos del sistema ahí, derrotando el freno y sujetando el cable.
El Danaglad no se recomienda para el avance, solamente un control de velocidad para poder retirar entre 50.000 y 90.000 revoluciones por minuto, y esto lo hacemos para reducir la fricción mientras retiramos el dispositivo con el catéter ahí. ¿Qué técnicas de ablación? Tiene que ser adecuada, preferiblemente sea lenta, suave y corta. Hay que tener una retroalimentación durante la ablación, tanto visual, auditiva y táctil. Visual, porque tenemos que verificar bajo fluoroscopia cómo está avanzando la oliva. Posterior a ella hacemos inyecciones de contraste para saber cómo está, ver los contornos y los bordes de la lesión, cómo va, si conseguimos pasar o no conseguimos. Auditiva, igual que como uno aprende a conocer el motor de un carro, esto hay que aprender a conocer el sonido también de la aterectomía, y así podemos ver si hay una resistencia encontrada durante la ablación. Táctil, si existe alguna resistencia al avance de la perilla o vibración excesiva también del eje impulsor. Protocolos de aterectomía que estamos usando, que se usan hoy en día y que nos recomiendan. Hay ablaciones, pueden ser escalonadas o pueden ser ablaciones individuales. Las ablaciones individuales son recomendadas usar una sola oliva. Entonces, en pacientes que tienen diámetros menores de 3 milímetros, de usar una oliva de 1.5, mientras que pacientes que tienen diámetro entre 3 y 3.5, usar una oliva de 1.75. ¿Y cuáles son esas escalonadas? Se empieza con una oliva pequeña, puede ser 1.25, y se va subiendo, o se usan dos olivas, cosa que la primera sea una baja como 1.25 y la segunda sea una oliva que sea más o menos, que dé la relación a 0.6 más o menos ya del vaso ahí. Complicaciones que encontramos angiográficas como el vasoespasmo, el flujo lento, la disección, el cierre abrupto, la perforación, fallas mecánicas como el atascamiento, la separación de la oliva, fracturas de la guía. ¿Qué tenemos que tener en consideración para la preparación de la aterectomía? Confirmar la posición apropiada de la RotaWire a través de la lesión, que no esté en una luz falsa. Después del montaje y la conexión del dispositivo, hay que verificar que el suero fisiológico pueda salir normalmente a través del introductor, en la parte distal junto a la oliva. Asegurar que la presión de gas está entre 500 a 80, en 500 psi el tanque, y en la consola, para el tacómetro que sale para la consola, está entre 80 y 110 psi. Que esté libre la perilla de avance también. Hay que cargar la guía en el RotaWire y aplicar el wire clip torque en el extremo posterior. La velocidad y toda la rotación se hace fuera del catéter. Y hay que bloquear la perilla de avance para poder avanzar esta. También hay que liberar la válvula hemostática, porque al cerrarla y esas que son de tuerca, cuando se cierra, no dejan girar el eje flexible del rotabur. Hay que trabajar por lo general. Hay personas y hay trabajos que he visto casos que lo han hecho solos, pero muy complejo. Hoy en día con el Rotalin Pro es mucho más fácil, pero con este antiguo es mucho más difícil. Ya el doctor mostró esto, cuáles son los elementos fundamentales más o menos. Ya la de olivas no voy a hablar, pero la rotación, el doctor saca un trabajo de un grupo japonés, mostraron y compararon altas velocidades con bajas velocidades. No encontraron diferencia significativa entre trabajar a 140.000 revoluciones por minuto que a 190.000 revoluciones por minuto. Las complicaciones fueron igual. El slow flow fue de más o menos 24% en este estudio. Fue un estudio randomizado y no encontraron diferencia significativa. Entonces no hay diferencia significativa entre trabajar en una velocidad o en otra velocidad. El avance se hace gradualmente, peking, cortas, no más de 20 segundos, y evitar desaceleraciones mayor de 5.000, y al final hacer para comentar, no hay mejor cosa que mostrar haciendo un caso. Acá este es un paciente de 68 años que internó en la clínica con un síndrome coronario agudo, con función contractibilidad normal, antecedente hipertenso, tabaquista. El paciente tenía calcificación, enfermedad periférica también calcificada, y tenía enfermedad, calcio en todo el arco aórtico. Ese paciente fue contraindicado por cirugía. Pueden ver a mano izquierda, se ve todo diseñado antes de comenzar el contraste. La descendente anterior, una lesión severa proximal, de la DA proximal medial, y la circunfleja, una lesión severa ostial aquí. Miren cómo se diseña toda la coronaria. Entonces, nosotros hicimos un audio. Queremos
gracias por esta invitación, esta oportunidad de poder presentar este caso a la Sociedad Latinoamericana de Hemodinamia, al doctor de Andrés, que me hizo la invitación. Nos encontramos desde el servicio de hemodinamia de la clínica familiar en la ciudad de Pereira, Colombia. Y primero que todo presentarle el grupo que nos está acompañando para nuestro jardín, nuestro anestesiólogo cardiovascular, el doctor Andrés Marín, nuestra jefe Lorena, enfermería, nuestro técnico de enfermería Edilberto, nuestro técnico David, nuestra técnica de radiología Natalia, Julio, Joana, nuestro especialista de Boston Scientific, Duvernay Henao, y bueno, todo el grupo de asistencia y grabación de la clínica familiar. La idea es presentar un caso que tenemos un paciente que tiene una estenosis severa en la arteria descendente anterior proximal con una severa calcificación y una estenosis postial de la arteria circunfleja también calcificada. Entonces la idea del procedimiento, porque es un procedimiento que tiene una circunfleja muy grande, un coronario izquierda dominante este paciente. Entonces vamos a trabajar con dos catéteres. Podemos ver que tenemos un 8 French por la femoral y tenemos un radial 6 French, una radial derecha. Por el radial derecho vamos a pasar un JL curva 3,5, 6 French, vamos a cateterizar la coronaria izquierda y vamos a usar la técnica de Sifón. Por ahí vamos a pasar, cateterizar y pasar guías hacia la circunfleja y una marginal que es grande también del paciente. Y posteriormente por el lado izquierdo, por la femoral izquierda, vamos a pasar un gaidecila y por ahí vamos a hacer la aterectomía rotacional. Bueno, lo que hicimos fue pasarle, no sé si lo podemos mostrar la imagen de lo que hicimos, pasamos 2 guías por el catéter JL curva 3,5 hacia la circunfleja y hacia la primera marginal para proteger. Y por un catéter LS 3.58 French pasamos por la femoral izquierda, cateterizamos técnica de ping-pong y pasamos una guía hacia la de A distal. Vamos a hacer un ultrasonido intracoronario para poder determinar la severidad de la lesión a nivel proximal de la descendencia anterior. Bueno, ahí comenzamos a hacer feedback. Tenemos una lesión calcificada desde las 8 más o menos, de las 6 hasta las 2 de la tarde del tercio medial de la descendencia anterior. Podemos ver aquí, ya estamos ya en el tercio medial de la descendente anterior, vemos que hace desde una placa calcificada desde las 4 más o menos 3 hasta las... Bueno, voy a ir volando y pasando lo del iBook de ahí para mostrarlo. Eso fue lo que encontramos, nos dio unas medidas en el tercio distal, un área de 2,87 que es severo ahí. Podemos ver el calcio en 360 grados más o menos en el tercio medial, también un segmento en tercio proximal 3,08 para un diámetro de más de 3,5, eso es severo ahí, porque para esa área tendría que ser 3 puntos, por debajo de 3,6 ya sería severo, con diámetros mayores de 3. Y podemos ver aquí calcio en 180 grados más o menos. Entonces, por este algoritmo, podemos determinar que si ya encontramos una lesión que es moderada, severa, calcificada, con un arco mayor de 180 grados, uno pensaría ya arco de más de 3, de 270 da 3 puntos y vimos que teníamos 300 grados, lo que nos colocaría ya para iniciar la litotripsia ahí, pero nosotros no tenemos litotripsia y si no, pasar de una vez a aterectomía rotacional. Ya estamos preparando ya para hacer la conexión del avanzador. Tenemos 3 cables de aquí, uno pasamos que se conecta en la parte frontal de la consola, que es para la presión de la turbina. Eu posso fazer uma pergunta ao Dr. Franklin? Sim, eu posso ir falando. A pergunta que não quer calar, Franklin, Sim. Você protegeu a artéria circunflexa pela radial, a circunflexa subocluída, e você não tratou a circunflexa primeiro para depois primeiro fazer o rotablator? Eu não entendi isso. Da onde que qual é a racionalidade de fazer isso?
Eu vou mostrar agora no vídeo. É uma técnica de ping-pong e vou proteger a circunflexa com guidecila. Eu vou passar o rotablator através vou passar o rotablator através de guidecila para proteger a guia da circunflexa. Eu sei, mas por que você não tratou primeiro a circunflexa, que a lesão angiograficamente é grave, é suboclusiva? Totalmente. Nós preferimos tratar primeiro a DA, achamos também muito severa a DA. Depois tratamos a circunflexa. A vantagem que a gente teve é que nunca retirou guia da DA e nunca retirou guia da circunflexa. Teve sempre duas guias. Veja, eu sinceramente não concordo, discordo frontalmente. A circunflexa, angiograficamente, eu não estou vendo o filme, é a lesão mais grave que o paciente tem. No primeiro tempo eu trataria a circunflexa e depois, no segundo tempo, faria o rotablator da DA. Agora, você está invadindo o paciente com 8 frentes pela perna radial. Eu acho que isso aí é uma extrapolação do nosso método terapêutico. E com isso é que a gente vê que muitas vezes as pessoas comentam que os hemodinamicistas extrapolam as indicações. E eu acho que aqui eu sou totalmente em desacordo com o que você fez. O resultado vai ficar bom, obviamente, mas isso não significa que eu deva concordar. Desculpa, mas eu sou absolutamente honesto e franco nas coisas quando eu falo. E quando eu falo em português, é porque eu estou querendo me exprimir melhor ainda. Ok. Um dos problemas, Expedito, de tratar a circunflexa primeiro é porque é uma lesão ostial. Então, você incorre no risco de o stent invadir o tronco no posicionamento e quando você for fazer a terectomia na DA, você pode ter interação da ogiva com o seu stent. Aí você vai ter uma complicação grave. Veja, se você coloca o stent corretamente, guiado por as técnicas de imagem que a gente tem nas salas de hemodinâmica, hoje, stent boost, etc., essa possibilidade eu diria que é mínima. Eu continuo, não me convence. Vamos a soltar la perilla y vamos haciendo las rotaciones, vamos avanzando y retrocediendo la perilla para probar la oliva que esté funcionando normalmente. Y lo tercero que vamos a ver es wire, que es la guía, el freno, podemos ver esta perillita del freno y se lo colocamos a 7 centímetros más o menos del final de la avanzadora ahí, para evitar que esa guía se salga de la coronaria. Entonces, bueno, vamos a probar el Dynaglide primero. Esto lo hacemos entre 50.000 a 90.000 más o menos revoluciones por minuto ahí. Estamos probando. ¿Me avisas, ¿verdad? Sí, está bien. Perfecto. Ahora vamos a las revoluciones que vamos a dar. Este es una oliva de 1.25 que podemos hacer entre 5.270. Ya le quitamos. Ya no. Necesito prueba la avanzadora. Bajemos. Necesitamos saber qué experiencia tenemos en América Latina con rotablator por vía radial. Para poder avanzar esto y evitar que es una opción muy, y uno puede hacerla con catéter 6 French también por vía radial. Nosotros tenemos varios casos que lo hemos hecho usando olivas de 1.25 y unas olivas de 1.5 también. La ventaja obviamente de trabajar radial es que disminuimos las complicaciones vasculares por la femoral, ¿verdad? Esto obviamente nosotros lo hacemos, esto Leandro sabe que estas son técnicas de oclusiones totales crónicas que nosotros trabajamos con catéteres grandes y eso. Y obviamente lo que hicimos ahí fue proteger la circunfleja, porque el problema es
de solamente hacer ablación de un solo vaso y después si le seca perdemos nosotros un vaso ahí. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es disminuyendo totalmente el riesgo de perder alguno de los vasos, tanto la circunfleja como la descendente anterior. ¿Qué tan frecuente tienen slow reflow como complicación de la aterectomía rotacional? Hay trabajos que te pueden mostrar a ti los slow flow hasta de 18%, inclusive hay trabajos que te pueden mostrar que han mostrado hasta 24% de slow flow. Sin embargo, en esos mismos trabajos han mostrado que en la mayoría de pacientes 75% más o menos quedan con flujo TIMI 3 más o menos y el resto ya queda entre 2, 1 ahí. Obviamente usamos medicamentos a veces como inhibidores de glicoproteína 2B, 3A. Hay gente que lo hace profilácticamente, pero no está indicado usarlo profilácticamente solamente dependiendo de los resultados de cómo se va comportando durante el procedimiento. Lo mismo uso de adenosina, nitrocruciato y otros medicamentos que pueden mejorar el flujo y disminuir el no reflow y el slow flow. Con estas ablaciones cortas que hacemos de menos de 20 segundos y dejamos descansar 2-3 minutos, disminuimos del riesgo. Si pueden ver en esa imagen, tengo el Gaidecil adelante de la circunfleja. Estoy protegiendo la circunfleja y no estoy comprometiendo en ningún momento la circunfleja. Eso es frecuente hacerlo en lesiones de bifurcación, sí, tratando de no molestar el ramo lateral, ¿no? Exactamente. Especialmente cuando tienes una guía colocada allí, claro, lógicamente. Exactamente. Y es que el problema es que colocar un stent ya en esa circunfleja, tratar, predilatar o hacer aterectomía rotacional de esa circunfleja, no puedo colocar stent, cualquier técnica de bifurcación hasta tratar la descendente anterior. Cuando comparas aterectomía rotacional con cutting balón o con scoring balón, ¿qué resultados has observado? Hay un estudio que se llama que fue publicado hace como 2 años más o menos y que comparó angioplastia de balones de alta presión y scoring balón contra aterectomía rotacional. Lo que se demostró que en el grupo de scoring balón, en el grupo de la aterectomía rotacional, primero el tiempo de la fluoroscopia fue menor uso de contraste, menor uso de balones, diámetros de menores balones, el tiempo fue menor. Ya en este estudio, que es el Rotate, mostró de que, el Prepercal se llama el estudio. No hubo diferencia en cuanto a lane loss ni nada de eso entre uno y el otro. Pero sí, una cosa que fue favorable es que aquí en ese estudio el Prepercal mostró de que el crossover de los pacientes que van de scoring o angioplastia con balón y no para aterectomía rotacional, el crossover fue de 16% de los pacientes. El número de éxito del procedimiento por aterectomía rotacional fue más o menos del 96-97% comparado con solo 81% de éxito entre los pacientes que fueron para scoring balloon o para balones no complacientes. Voy a dar el pase al doctor Gustavo Pedernera, que ha estado recogiendo las inquietudes de los más de 300 asistentes que hemos tenido en este... Yo estoy dejando correr el video para que vayan viendo las imágenes de cómo se está haciendo, cómo se hace una aterectomía rotacional. Entiendo. Adelante, Gustavo. Perfecto. Excelentes exposiciones de los disertantes. Algunas preguntas ya han tenido su respuesta durante las diferentes disertaciones. Importantes que acaba de decir Franklin. Uno es la enorme ventaja de utilizar la aterectomía como primer approach y no necesariamente balones. Esto disminuyó, como bien nombró, el volumen de contraste, la radiación, la necesidad de una cantidad aún mayor de balones no complacientes y un tiempo aún mayor de procedimientos y un menor riesgo de complicaciones. Lo que hay una pregunta dirigida al doctor José Álvarez.
ha mostrado que los diferentes registros de Nueva York han realizado aterectomía, pero no acompañada de imágenes, ¿no? ¿Cree actualmente que hay puntualmente algunos casos en especial en los cuales no puede o puede, mejor dicho, realizarse sin ellas? ¿O es puramente mandatoria la utilización conjunta de ambos, acompañados de imágenes y de la rotablación? Y si fuera así, ¿utilizaría IBUS u OCT en forma indistinta? Bueno, yo o sea, no creo que sea mandatoria la utilización de imágenes. La verdad es que nosotros no las utilizamos en todos los casos. Es muy útil para tomar la decisión de si uno va a rotablator o no con una imagen que soporte la decisión, porque como comenté antes, la angiografía es un mal método para ver calcificación. A veces uno ve calcificación en la arteria, pero eso es una calcificación que no es la calcificación concéntrica neointimal, y a pesar de eso uno pone un balón y el balón se dilata fácilmente y pone un stent y queda bien apuesto. No se puede ver por angiografía la calcificación nodular, no se puede ver bien, y no se puede definir si es 180 grados, ni el espesor, ni ninguno de esos parámetros que sí indican la necesidad de hacer aterectomía. Las imágenes intravasculares sirven para tomar la decisión de hacer aterectomía o no, si el catéter de IBUS pasa o no, para tomar la decisión de cuál puede ser la oliva inicial que uno tiene que utilizar. Pero nosotros en Argentina, y sobre todo por un tema de costos y de financiamiento por la seguridad social, no la usamos en todos los casos. Lo que sí, ante la duda, y en esto coincido con lo que dijo Expedito Ribeiro, si uno piensa en rotablator, piensa en la posibilidad de usar rotablator, y entonces hay que usarlo. Si uno en algún momento pensó que en un paciente va a necesitar rotablator, entonces lo mejor es secundar las olivas y hacerlo. Va a facilitar la angioplastia un montón. Ese es un buen tema, ese es un buen punto, porque los estudios han demostrado que por lo menos los centros tienen que tener entre 30 y 50 casos de rotablator al año para tener buenos resultados. Es una técnica que no se debe utilizar una vez al año. Es una técnica que amerita entrenamiento, amerita estar en contacto con ella. De manera que el hecho de programar el rotablator, el hecho de pensar en rotablator, iniciar ya el procedimiento con rotablator, es una gran ventaja. Yo estoy de acuerdo totalmente con Expedito en ese comentario. Ya no más pensar en el debulking como el target del rotablator, sino la modificación, la preparación de placa. Eso va a hacer que muchos más casos vayan a rotablator y la experiencia del grupo sea mucho mayor. Eso va a disminuir complicaciones agudas y tardías em relação ao uso do rotablator. Eu gostaria só de comentar que, em relação o score balloon, para mim, ele é um belo placebo. Eu nunca vi o score balloon funcionar corretamente, diferente de cutting balloon. Está chegando a nova geração do cut balloon da Boston, que eu acho que vai favorecer o cruzamento, etc. Mas às vezes que eu usei score balloon, para mim pareceu bem um placebo. Mesmo você usa ultrassom, etc., etc., você não sai convencido de que ele funcionou. Essa é a minha opinião. Em relação ao ultrassom, eu estou de acordo com o Dr. José, que ele fala que é importante o rotablator para saber se vai ou não fazer rotablator, porque o ultrassom vai dizer o grau da calcificação para a gente fazer ou não o procedimento. E Dr. Franklin, e ficou uma lesão grave na descendente anterior, por que não foi tratada? Bem distal, no terço médio. Eu vou falar, não, a gente tratou a lesão do terço médio, botou um stent depois em overlapping. Tá? Nós fizemos lá e encontramos tinha uma dissecção lá e botamos depois no final. Um stent lá no terço distal em overlapping lá. Eu vou mostrar aqui as imagens do IBUS no final, porque acho que o IBUS, além
que decide, assim, para escolher o diâmetro também do vaso, também a longitude do estente também. Em tronco da coronária esquerda, os estudos e os registros têm mostrado também, tem meta-análise que mostrou que o uso do AIBUS diminui 50% a mortalidade comparado a fazer angioplastia sem AIBUS, sem ultrassom intracoronário. Então, podem olhar o área do estente lá no tronco da coronária esquerda, 21, da descendente anterior, 10,34, e da circunflexa, 9,4. Então, para nós, o Rotablator é um dispositivo indispensável em laboratórios de hemodinámica. Vou falar em espanhol. É um dispositivo indispensável. Es importante tener un entrenamiento del dispositivo y cómo manejar las posibles complicaciones. La verdad que este no fue un caso sencillo, eso pueden darse cuenta de un caso que es severa tiene lesión severa calcificada de A proximal, de A medial, distal, compromiso de la circunfleja proximal, un paciente que tiene compromiso prácticamente es un tronco equivalente con eso ahí. Entonces fue hecho aterectomía, manejo de aterectomía rotacional, más técnicas de bifurcación en tronco de la coronaria izquierda. Hicimos un decacroche ahí, eso no hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado así como tuvimos que entrar con todos esos catéteres ahí. Entonces, estas técnicas de ping-pong, para los que estamos trabajando en oclusiones totales crónicas, para nosotros es algo que hace parte del día a día, no es, yo sé que se ve como una transgresión a esto, pero les cuento que esto es algo que lo venimos haciendo muy frecuentemente también. No, el paciente a los 2 días se fue para la casa en óptimas condiciones y se encuentra sintomático actualmente. Muchísimas gracias, Franklin. Estamos muy contentos con ese caso complejo que motivó la discusión, que precisamente de esos casos es que queremos nutrirnos aquí en estas actividades educativas. Y mientras el doctor Evandro nos va a mostrar cómo resolvió el caso inicial que dio el puntapié inicial a este espacio educativo, quería preguntarle a José qué opinión le merece la litotripsia. ¿Qué cree él, qué considera, qué espacio va a tener la litotripsia en el tratamiento de estos pacientes con lesiones groseramente calcificadas? Hay una lesión o hay un escenario en donde creo que la litotripsia no tiene competencia, y es en el de un stent subexpandido. Cuando evaluamos mal la arteria, pusimos un stent y el stent quedó subexpandido y ponemos balones de alta presión y no logramos expandirlo. La verdad es que si bien hay casos comunicados donde se puede hacer aterectomía rotacional dentro del stent, nosotros personalmente no lo hacemos. Uno se está buscando complicaciones, pero bueno, hay casos en donde lo hacen exitosamente. Yo es algo que no recomiendo, pero la litotripsia yo no tengo experiencia, nosotros no tenemos litotripsia, pero en ese escenario parece ser realmente interesante. En los otros escenarios, la litotripsia fractura las placas, no pule, no disminuye el contenido de calcio de la placa. La verdad es que yo creo que la aterectomía va a tener ventajas. Excelente. Franklin, tan bueno fue tu caso que escuché de nuevo a Expedito hablando en portugués. Él siempre con nosotros habla en español, así que ha sido un verdadero lujo poderlo escuchar en portugués de nuevo. Mas o Franklin ha sido treinado en Brasil, porque en determinado momento habla portugués. Para defenderse, él utiliza el portugués, sí. Ok, Evandro, adelante, en tu casa. A discussão muito boa. Eu acho que para o aprendizado de todos está sendo muito bom isso. Vou mostrar aqui como que a gente terminou o caso. Desculpa aqui. Pode mostrar a lesão primeiro para que o Expedito saiba. Então, essa paciente tinha essa lesão, ela tinha feito uma
uma revascularização miocárdica prévia, mas vinha evoluindo com o quadro de angina e foi feita essa angiografia coronária. A gente não conseguiu abrir bem essa lesão, tinha uma lesão proximal na DA e uma outra lesão complexa aí no terço proximal médio envolvendo um primeiro ramo diagonal. E essa paciente foi, após discussão, a gente optou pelo tratamento percutâneo, inicialmente com possibilidade de usar um sistema de aterectomia para poder tratá-la. Como o Franklin falou bem, sempre que a gente vai planejar um caso de aterectomia, é interessante a gente ter pelo menos uma noção de que tamanho de ogiva a gente vai usar e não só isso, lembrar que procedimento a gente vai fazer depois, se é uma bifurcação, etc. Então, a escolha do catéter guia, ela não pode ser apenas baseada no tamanho da ogiva, mas sim no procedimento todo, né? Nesse caso, como ia se tratar de uma bifurcação, e provavelmente a gente usar a técnica com 2 stents, a gente optou por um sistema 7 frente, apesar, vocês vão ver que eu usei uma ogiva 1,5 e que ela passa no catéter, passaria no catéter 6F. É interessante, o que chamou a atenção nesse caso, quando eu vi inicialmente, a angulação desse ramo diagonal, e isso foi unânime entre aqui o nosso grupo, que provavelmente a gente teria dificuldade em acessar esse ramo diagonal devido à severa angulação e esse aspecto retrovertido da origem, com alguma lesão na origem também. Então, para esse caso, a gente pensou e separou provavelmente a necessidade de um catéter de duplo lúmen para poder acessar e passar o fio nos 2 ramos e poder terminar e concluir o caso. Então, a gente entrou com o sistema 7 frente pela radial direita, né? Como foi colocado aí, os procedimentos de aterectomia são factíveis por ser feito pela via radial, obviamente desde que a paciente comporte um catéter do diâmetro necessário para o caso, né? Então, como vocês podem ver, a primeira injeção muito semelhante à da angiografia diagnóstica. Interessante que essa paciente ela tinha, após aqui a bifurcação, uma ponte miocárdica, que não estava tão evidente na angiografia coronariana. E ficou mais evidente durante o procedimento de angioplastia, como vocês vão ver. E o que aconteceu, e que talvez seja motivo de discussão, o uso da imagem intravascular é muito bom nesses casos, porém, muitas vezes a gente se depara com essa situação. O catéter de ultrassom, ele não passa pela lesão. Então, todos aqueles... Que catéter de ultrassom é esse aí, Evandro? Esse é o Eagle Eye, da Vulcano. Ele não é o melhor perfil de catéter, né, não, obviamente. Esse não passa nem em pensamento. Obviamente o OptiCross tem um perfil melhor de cruzamento, né? Mas muitas vezes a gente se depara com isso até com o OptiCross. Então, essa é uma das indicações de técnica de aterectomia, quando você não consegue nem obter imagem para decidir o que é que você vai usar, ou como que você vai tratar o caso. A gente colocou um fio de trabalho, aqui no caso na Hantru, e como a gente tinha esse disponível micro de duplo lumen, esse que está aí que parece um balão, a gente entregou o fio do Rotablator com a técnica, com esse microcatéter de duplo lumen. Como já foi colocado no slide, sobre os elementos fundamentais, né, para se fazer uma aterectomia, a gente discorda um pouquinho de algumas coisas nesse algoritmo, que esse slide é da Sociedade Europeia de Intervenção. A gente tem fazer as ablações com a rotação um pouco mais alta, 180 a 190 mil, um pouco diferente do que eles recomendam. A gente tem feito essa técnica de modificação de plaque, não de debooking, né? Então,
ogivas bem menos agressivas. Em geral, a gente usa 1,5. A gente foge um pouco da 1,25, porque é uma ogiva que pode trazer alguns problemas e ela está associado a uma maior taxa de entrapment. Então, a ogiva de 1,25, vocês têm que ter em mente que ela, às vezes, pode incorrer em algum tipo de complicação do tipo entrapment da ogiva. Em relação ao packing, a gente não tem feito muito packing, e sim avançado a ogiva de uma forma bem suave e controlando o atrito da ogiva com a lesão. Então, a gente parou um pouco de fazer esse movimento de packing e tem feito um movimento mais suave de avanço e recuo da ogiva. Em relação ao tempo de ablação, a gente tem usado períodos mais curtos do que o recomendado. Então, a gente faz ablações bem curtas, em torno de 10 segundos, 10 a 12 segundos, é o que eu tenho feito, e tenho conseguido diminuir bastante minha quantidade de no reflow e slow flow nas minhas ablações. Obviamente, a gente sempre evita as desacelerações e sempre faz o polish run final. Nesse caso, a gente usou o Rotaflop, é o que a gente usa em 95% das aterectomias, o Rotaflop. A gente foge um pouco do Rotawire Extra Suporte. Eu não vejo ele, eu vejo ele em uma única indicação, que são nas lesões ostiais. Eu acho que é um fio que dá um bom suporte e permite uma aterectomia mais eficaz do que o Rotaflop. Mas, tirando essa indicação, eu acho que o Rotaflop ele vai resolver a maioria dos casos. A gente usou a ogiva 1,5 e fez várias passagens pela lesão, e após a aterectomia, a gente conseguiu passar o catéter de ultrassom e fazer algumas imagens da DA. E é sempre interessante, o que a gente busca, aqui está no segmento da ponte miocárdica, e agora a gente entra na lesão mais proximal, e a gente sempre busca exatamente isso, que a modificação da placa, né? A ideia não é fazer o debooking, é sim diminuir a complacência daquela lesão, para que sequencialmente a gente possa dilatar essa lesão com balões, ou às vezes até cut em balão. Nesse caso, a gente trocou o fio do rotablator. A gente, em geral, evita fazer a angioplastia pelo fio do rotablator, que não é um fio amigável, né? E não dá tanto suporte para avançar os dispositivos. A gente sempre procura trocar para o nosso fio de trabalho que a gente está habituado. Então, na sequência, a gente usou o mesmo microcatéter, que permitiu, com o duplo lume, fazer essa troca de forma muito fácil. E aí começou realmente o maior desafio do caso. A gente esperava que tivesse alguma dificuldade, mas não tanta dificuldade para tratar a bifurcação. E após vários minutos tentando passar o fio nesse grande ramo diagonal aqui, a gente não teve sucesso. E é exatamente o que pode acontecer nessas situações de ramos muito angulados. Apesar da curva que você faz para o fio, muitas vezes o fio prolapsa para o ramo principal, e você não consegue avançar no ramo diagonal, e às vezes não consegue terminar o procedimento como você planejou. Em geral, a gente faz isso, eu acho que o que a maioria dos operadores fazem, a gente tenta modificar, moldar a ponta do fio. Esses são alguns formatos que podem ajudar nessa situação de lesões muito anguladas. Existem vários artifícios para suplantar essa dificuldade, não é o motivo da aula, mas o que a gente usou foi uma técnica do fio reverso, uma técnica bem interessante, onde a gente usa um microcatéter de duplo lumen, e o segundo fio, esse microcatéter vai sobre, o sistema de troca rápida dele vai sobre o fio do ramo principal, e o segundo fio vai no segundo lumen do catéter, e a gente avança esse fio para um outro ramo distal ao ramo que você quer acessar. Aqui no caso, a gente conseguiu posicionar o fio no ramo septal. Como vocês podem ver, o fio está no ramo septal, e através
a gente empurra o catéter, literalmente, a gente faz o push do catéter e a gente forma uma alça dentro da coronária, como vocês podem ver aí no vídeo, nesse vídeo. Então, a gente usa esse ramo lateral distal à lesão para formar essa alça aí, esse guia reverso, e a partir disso a gente vai recuar o fio e vai fazer a passagem, vai acessar o ramo diagonal, que seria aqui o alvo aqui que a gente queria resolver essa situação. Como vocês podem ver, é feito um recuo de todo o sistema e devagar a gente consegue fazer algum torque do fio e esse fio ele entra no ramo diagonal. Em seguida, a gente procedeu com um procedimento de angioplastia convencional, a gente fez a imagem intravascular para o ramo diagonal e haja vista a dificuldade que a gente teve e isso levou algum tempo do procedimento, apesar dessa calcificação no diagonal, inclusive incluindo a origem, a gente acabou optando por tentar apenas realizar uma angioplastia com balão e com puntibalão para ver se a gente conseguia melhorar, modificar essa placa na origem do diagonal. Então, a gente não foi para uma técnica de rotablator para o ramo lateral também, que seria outra opção, né? Então, foi feita uma angioplastia com balão, a gente conseguiu uma expansão adequada no ramo diagonal, foram feitas várias dilatações sequenciais na DA, naquela lesão proximal, inclusive com coaching balão, a gente fez uma modificação da DA também com coaching balão, vocês podem ver que é a cintura da lesão e a lesão cedendo, e a gente acabou optando por uma técnica, nesse caso, sem dúvida, a gente queria uma técnica onde a gente colocasse, que é o que ocorre na maioria das técnicas de 2 stents, a gente queria colocar o primeiro stent no ramo lateral, acho que isso aí é fundamental, para modificar essa angulação aí e facilitar nosso acesso futuro para terminar o procedimento de angioplastia. A gente fez uma técnica de culotte, onde foi implantado esse primeiro stent da DA em direção ao ramo diagonal, a gente recruzou em direção à DA, fez uma abertura das hastes em direção à descendente anterior e foi implantado um segundo stent, que pegou desde a origem da descendente anterior até o segmento proximal. A gente tentou não encostar no segmento da ponte miocárdica. Foi implantado o stent, foi feito o pote, a otimização, recruzamento dos fios e, obviamente, o kissing balão com o pote final. E a gente conseguiu, nesse caso, após a otimização com a imagem intravascular, um bom resultado angiográfico e ultrassonográfico na descendente anterior. O resultado final é esse aqui, que os senhores podem ver, que para a gente foi bem satisfatório. Essa paciente teve uma boa evolução clínica e foi de alta 2 dias depois do procedimento. Como mensagem final que eu deixo aqui é que a preparação de lesão, eu acho que foi o motivo do nosso webinar hoje, ela é um ponto fundamental para que você obtenha sucesso na sua intervenção. A aterectomia rotacional é um método seguro para lidar com lesões severamente calcificadas. Eu mostrei nesse caso algo um pouco não comum, né, não usual, que são estratégias para a gente lidar com essa situação onde você tem um ramo lateral muito angulado e de difícil acesso, e nesse caso foi fundamental para que a gente pudesse terminar o caso como foi planejado. Eu mostrei essa técnica que chama técnica do guia reverso facilitado. A gente tentou evitar aí, com o uso da imagem intravascular, colocar o stent no segmento da ponte
da ponte miocárdica. A gente sabe que isso pode ter impacto na durabilidade da intervenção e, obviamente, está embutido um risco maior de perfuração coronariana. A imagem intravascular nesse procedimento foi fundamental, tanto para a otimização e para tornar o nosso procedimento, provavelmente, com a durabilidade maior. Né? Acho que essa era o que eu queria mostrar, e a gente pode discutir alguma coisa relacionada ao caso e ver a opinião de vocês aí. Muito obrigado. Evandro, parabéns pelo caso. Uma pergunta para você. Que cordas guias você trabalhou aí, principalmente na entrada do ramo diagonal? É a corda que a gente geralmente usa. Aqui no serviço, alguns colegas gostam da BMW, a gente usa muito a Hand-True. É uma Hand-True FOP, é uma guia que a gente usa no dia a dia mesmo. O colega japonês que descreveu essa técnica, e que coincidentemente eu estava no TCT há uns 2 anos atrás e olhando alguns casos e tudo, e ele mostrou essa técnica, eu achei muito interessante, peguei o nome dele e tudo e peguei o paper. Ele recomenda usar guias bem flop, né? E ele recomenda o uso do microcatéter de duplo lumen. Nesse caso aí foi o Twin Pass, que acho que é o único disponível aqui no Brasil que tem Anvisa. Nesse caso aí foi a Hand-True flop. É um fio, acho que bem comum, né? Não tão raro de se ter em laboratório. Muchísimas gracias, Evandro. Excelente tu caso clínico. Nos ha hecho conocer en profundidad los detalles de esta técnica tan importante. Por razones del tiempo, si alguno tiene alguna otra pregunta, lo vamos a hacer por el chat y serán respondidas a su debido tiempo, pero voy a darle el pase a Gustavo Pedernera, que va a terminar con algunos comentarios finales y encerrar esta interesante sesión educativa. Así es. Bueno, primero agradecerles profundamente a todo el excelente plantel de coordinadores y disertantes que tuvimos en este encuentro de Solasi y agradecerles también el poder difundir su enorme experiencia en la resolución de estos casos, en la rotablación y este subgrupo desafiante de casos que tenemos en la cardiología intervencionista y que hacen el día a día del PCI Complex. Segundo, agradecerle a los más de 300 asistentes que estuvieron durante toda la sesión y que han permanecido hasta el final. Recordarles que esta sesión va a quedar grabada, luego se va a subir a la web y será compartida a través de la cuenta de YouTube de Solasi. Agradecerle nuevamente a Medtronic por permitirnos realizar todos estos encuentros y por último invitarlos al nuevo encuentro, al 7º encuentro de ProEducar Solasi, que será el 20 de octubre sobre procedimientos e intervenciones extracardíacas. Desde ya, muchísimas gracias. Ha sido un enorme evento de gran aporte académico para todos los fellows y residentes en formación y para toda la comunidad de Latinoamérica.